¿De dónde es la arepa? ¿La arepa es de Colombia o Venezuela? Sin duda este es el debate más antiguo entre venezolanos y colombianos. Todos sabemos que durante años, venezolanos y colombianos han convertido a la arepa en una de sus comidas favoritas, ya que a todo momento del día, la arepa siempre está presente y evitar comer solo una es prácticamente imposible, ya que incluso este es un símbolo de la tradición e identidad de estas dos naciones, y casi siempre por ese motivo se van a dividir las opiniones cuando colombianos y venezolanos tratan de descubrir en el país donde se originó, pero realmente ¿a cuál de estos países pertenece? Los países de Colombia y Venezuela son prácticamente idénticos, y entre sus semejanzas y diferencias entre estas dos naciones distintas comparten más similitudes de lo que ambos países se podrían imaginar, y esto hace que sea complicado separar ciertas semejanzas, y la arepa es una de ellas, teniendo en cuenta que esa comida no solamente se consume en estos países, sino que también se consigue con el nombre de gorditas en México o las denominadas pupusas en Salvador, ya que el maíz es un grano altamente moldeable y este ha sido utilizado por diferentes civilizaciones alrededor de nuestro planeta en diferentes platos y comidas. Y en Latinoamérica, el maíz es prácticamente parte de nuestra cultura en todo el continente, ya que incluso los cronistas y los datos arqueológicos nos dicen que la arepa es un alimento que existió incluso antes de la llegada de los conquistadores a América, según informes de la antropóloga Karina Castillo, antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, quien es autora del libro Los panes de esta tierra. Y según registros oficiales, los indígenas que ocupaban lo que hoy se conoce como la región de Sucre, en el norte costero de este país, lo denominaban arepa, al pan de maíz de forma redonda que consumían. Pero entonces, ¿esto significa que la arepa es de origen venezolano? Estos mismos estudios afirman que esto solamente es una casualidad lingüística, producto de la llegada de los españoles a estos lugares. Es probable que los indígenas que habitaban Colombia utilizaban términos similares a los productos que obtenían del maíz, teniendo en cuenta que para esos años ninguno de estos países tenía las limitaciones limítrofes bajo las que están divididas actualmente. Es decir, estos dos países eran parte de uno solo, eran más un territorio homogéneo, que no tenían fronteras, que tenían una extensión de vasta tierra. Históricamente, los nativos que habitaban tanto Venezuela y Colombia comenzaron a trabajar el maíz casi en el mismo periodo, hace 3000 años, y la presencia del maíz en la comida de los indígenas fue prácticamente simultáneo. Asimismo, se describe la aparición en Venezuela de diferentes herramientas para la preparación de este platillo, específicamente unas planchas circulares que utilizaban para tostar o cocinar alimentos como la arepa o la tortilla de yuca. Estos utensilios son muy parecidos a los budares que se utilizan actualmente en Venezuela para cocinar las arepas, y la introducción de las arepas a los pueblos fue un resultado que permitía la producción de manera abundante en este país, brindando innumerables variedades, ya que tiene temperaturas ideales para su crecimiento, y los indígenas consideraban a la mazorca como el mayor regalo de su época y una ofrenda que los dioses hicieron a los hombres, y esto ha quedado registrado en las mitologías aborígenes de ambos países. Y de esta forma, Pedro Ruiz de Tapia, el contador del rey en Venezuela, en el año 1548, hace referencia a la arepa en sus documentos, detallando que estas eran racionadas al pueblo, ya que cada indígena recibía 3 arepas de maíz al día para el almuerzo y la cena. Y por su parte, el español Pedro Cieza de León en 1554 y el científico francés Jean-Baptiste de Boussangot, quien recorrió el territorio colombiano entre los años 1823 y 1832 por órdenes de Simón Bolívar, dejaron constancia en muchos de sus documentos del consumo y la producción de la arepa en regiones colombianas como Cartagena, y desde esos años hasta la actualidad la arepa se ha transformado considerablemente, ya que el día de hoy se estima que solo en Colombia hay al menos 55 tipos de arepas, mientras que en Venezuela lleva un registro mínimo de 42 tipos de arepas, pero estos son solamente números de referencia, ya que la preparación de ella varía incluso entre las regiones, ya que en la capital y en el interior de los países colombianos y venezolanos, la receta cambia y evoluciona, agregando su receta individual. En el año 1960, Empresas Polar, gracias al procedimiento desarrollado por el ingeniero Luis Caballero Mejías, lanzó al mercado la harina de maíz precocida, que revolucionó el mercado bajo su eslogan "Se acabó la piladera", y gracias a este producto, alcanzando una reconocida fama mundial, facilitando así a los venezolanos, evitando así el largo proceso de pelar el maíz para poder obtener la masa. Y en el año 1989, la compañía Oster de Venezuela patentó un producto conocido como la tostiarepa, facilitando la preparación de la arepa, y es tal la fascinación de los venezolanos con este producto que fueron incluidos en McDonald's. Y es que en realidad en Venezuela, la arepa se vive en todas sus formas, en todas sus ciudades. Se han extendido areperas que incluso atienden las 24 horas del día. Estas pueden ser dulces, saladas, de chicharrón, muy finas o gruesas. La arepa, sea venezolana o colombiana, es variada y totalmente única. Y si bien la venezolana ha sido reconocida por muchos como la original, ya que las pruebas se inclinan hacia ese lado,
lado. La historia nos dice que estas dos naciones comparten mucha historia, como para dar una respuesta definitiva, ya que es oriunda de una tierra que compartían, y es algo que definitivamente sigue uniendo a colombianos y venezolanos. Déjenos en los comentarios cuál es tu opinión, y ya sabes que para más videos como este, síguenos y dale me gusta a nuestra página.